Yo siempre digo desde el punto de vista periodístico hay que contrastar con tres fuentes diferentes y no cualquiera. No es que tú vas a seguir a @PepitoJosé y porque @PepitoJosé lo está diciendo tú lo vas a creer. Vete a los medios serios, a los medios convencionales y al menos tres. Porque muchas veces, y lamentablemente está pasando, que medios serios, por irse a dar el tubazo periodístico, están publicando noticias sin comprobar. Las noticias falsas versus la realidad, los medios tradicionales, las redes sociales. Ese es el tema de esta noche. Y nuestro compañero Luis Villaverde nos ha preparado una mirada en contexto que vamos a compartir con ustedes en este momento, luego que demos la bienvenida a nuestros invitados, que son ellos, mi amiga y colega y compañera Cris Viñas. Me encanta tenerte aquí, Cris. Amo. Porque además estás no solo como experta de redes sociales, sino como periodista, que es un rol muy importante. Y nos acompaña también Melvin Pérez, quien es politólogo, porque lo de la posverdad tiene todo que ver con la política, con el ámbito empresarial y demás. Así que ahora sí, con el permiso de ustedes, vamos a ver juntos la mirada en contexto que nos ha preparado Luis Villaverde. Se ha comprobado de manera irrefuta que la desinformación es el arma no letal más dañina que ha utilizado la humanidad a través de su historia. La desinformación es una forma rápida y bastante barata de desestabilizar sociedades y preparar el terreno para una posible acción represiva o militar. Ese fenómeno lo están viviendo en carne propia países cercanos como Venezuela y Nicaragua. En Venezuela, la clase política se ha aprovechado del alcance en las redes sociales para difundir su propaganda política, desarticular opositores y desviar o confundir la atención de las masas, por lo que este ejemplo puede ser un caso particular de estudio. De hecho, una investigación efectuada los meses siguientes a las elecciones venezolanas del 28 de julio demuestran cómo los chavistas utilizaron plataformas digitales para difundir falsos mensajes, con títulos como actos coordinados por la extrema derecha, violencia de la extrema derecha venezolana, insurrección en Venezuela. Los maduristas trataron de legitimar los resultados electorales aún no presentaran pruebas de su triunfo, como se hicieron los opositores al régimen madurista. En el caso de Nicaragua es peor. En el país centroamericano desde hace más de 15 años se ha desatado una campaña de Estado para incriminar todo aquel que expire olores opuestos a Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo o a los remanentes del Frente Sandinista. Estos hechos dejan muy mal parado al socialismo latinoamericano y lo aleja cada vez más de los ideales de igualdad social, justicia colectiva y bienestar común, que ha enarbolado con su participación el izquierdismo en importantes logros en el desarrollo y progreso de la humanidad. Y la situación es aquí, allá y acullá. Por eso se hace tan importante que agudicemos o agucemos nuestros sentidos y desarrollemos el pensamiento crítico del que les hablaba hace un momentito. Cris, ¿cómo distinguimos las falsas noticias de la posverdad? Recordando a la gente que la posverdad, como apuntaba Juan Luis Cebrián en la entrevista que nos concedió, no es más que, dice, no es mentira, sino una manipulación de la realidad. Por eso se le endilga más bien al ámbito político y al ámbito corporativo. ¿Cómo la gente puede diferenciar una de otra? Me tocaste precisamente con el BTR, una tecla sensible, porque mi tesis de periodista fue precisamente un reportaje de las posverdades en Venezuela. Así que me la pusiste súper fácil. Yo siempre digo desde el punto de vista periodístico hay que contrastar con tres fuentes diferentes y no cualquiera. No es que tú vas a seguir a @PepitoJosé y porque @PepitoJosé lo está diciendo tú lo vas a creer. Vete a los medios serios, a los medios convencionales y al menos tres. Porque muchas veces, y lamentablemente está pasando, que medios serios, por irse a dar el tubazo periodístico, están publicando noticias sin comprobar. Entonces, ¿qué haces? Tomas tres fuentes serias y si tres fuentes serias lo dicen, lo más probable, porque yo todavía lo pongo en duda, lo más probable es que sea cierto. Y me imagino que lo pones en duda porque obviamente con el tema de las redes sociales, los medios se han insertado porque tienen que hacerlo, obviamente, y a veces en la inmediatez, por querer salir adelante,
publican cosas sin confirmar. Ha pasado, pero en todos los ámbitos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mataron a José Luis Perales. Uf, a ese y a tantísimos otros. Que han tenido que ciertamente, salir ellos mismos a decir, señores, yo no estoy muerto. Y eso es en el ámbito del entretenimiento. Ahora, más adelante, cuando hablemos del tema de la política, claro, ahí es donde se pone intenso el asunto. Es correcto. Señor Pérez, ¿qué tanto, en sentido general, en la comunicación política se está manejando la posverdad? Bueno, la comunicación política busca construir un marco de creencias. Un político desea que usted, ella, yo, que todos creamos la versión de la realidad que él quiere vendernos. Entonces, el político necesita darnos una versión que sea creíble, que conecte con nuestras emociones. Y muchas veces eso no coincide con la realidad. Por lo tanto, el político se ve en la necesidad constante de, vamos a decir, mentirnos. En algunos casos sea de una manera más directa, en otras sea manipulando datos, en otras sea reforzando nuestras emociones. La comunicación política, en esencia, es un tipo de posverdad. Porque aunque ya han mencionado acá la cuestión de la posverdad, pero cuando decimos posverdad, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de un sistema de creencias que no es la verdad, no es lo cierto, sino lo que hemos construido. El político necesita construir lo diferente al otro. Entonces, cada político construye su sistema de creencia y da sus versiones de manera que pueda manipular a la gente. Y eso es algo que tenemos que aceptar como, no digo que sea correcto, sino que debemos de entender que forma parte del sistema. ¿Y cómo la gente, el ciudadano común, puede realmente, digamos, distinguir eso o discriminar para no dejarse embaucar? La realidad es que la mayoría tenemos las herramientas para discriminarla. Ella acaba de mencionar que cuando usted ve una noticia en 3 fuentes diferentes y 3 fuentes creíbles, 3 fuentes que tengan reputación, ya usted sabe que eso probablemente sea verdad. La mayoría sabemos cuando nos están mintiendo, pero preferimos creer aquella versión que se acomoda con lo que nosotros queremos creer. A lo que queremos escuchar, ¿verdad? Sí, lo que queremos leer. Entonces, el político nos dice algo sobre un tema cualquiera, sea una cuestión electoral como lo que ocurrió con Bolsonaro, como usted mencionaba hace un momento, o sea una cuestión local como la inmigración, o sea cualquier tema que sea de la coyuntura política, usted puede ver que hay diferentes versiones, diferente gente tratando de convencernos de que ellos tienen una versión de la verdad. La mayoría de nosotros tenemos la noción de que eso ya está manipulado. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Contrastar y tratar de ver más de una versión. No podemos centrarlo solamente en aquello que nos dicen lo que queremos escuchar. También debemos buscar en aquellas personas que nos dicen lo contrario a lo que queremos escuchar para poder contrastar y equilibrar. Y en redes sociales eso cuesta más porque en redes el mismo algoritmo nos va llevando a ver cosas que sean afines a lo que yo quiero creer. Por ejemplo, caso Venezuela. Si tú quieres creer que Maduro va a caer mañana, seguramente te va a rodear un montón de cuentas que te van a bombardear con la misma información. Y nuevamente está el sesgo de la verdad, que nosotros queremos, el sesgo donde queremos creer lo que yo necesito escuchar. Entonces, convencer a una persona que algo que quiere creer es falso, eso es prácticamente imposible. Ciertamente. ¿Cómo la gente puede, digamos, romper con esa tendencia del algoritmo que nos va llevando precisamente a esas cosas no necesariamente ciertas, pero que nos gusta ver y creer? Pero él decía exactamente algo que es importante. Sigue a personas que no sean de tu corriente o política o de pensamiento o filosófica, porque es la manera que tú tienes de romper el algoritmo y de ampliar tu círculo. Si te encierras en lo que tú quieres ver, no vas a salir de ahí. Ahora, te puede doler leer realidades que son distintas a la tuya, claro, pero es la manera de tú tener diferentes puntos de vista y es lo que todos deberíamos hacer. Y eso hace falta para tener pensamiento crítico, porque si uno se encierra en lo que cree, se está perdiendo de ver el espectro completo. En el mundo perfecto, utópico, eso sería ideal, claro, pero en la realidad está que lo decían acá ahora, pero lo hacemos nosotros quizá porque tenemos cierto conocimiento de cómo se manejan los medios de comunicación, claro, pero explícale a una persona de a pie que probablemente lo que está leyendo en una cuenta que tiene 700,000 seguidores es falso. Ciertamente. Belvin, ¿hasta qué punto se pueden enfrentar las críticas a los medios tradicionales? Porque sabemos que detrás de los medios están grupos económicos y muchos adquieren medios precisamente
por un lado, para defender sus intereses, dos, para presionar a las autoridades de turno. Se da aquí y se da en muchos otros lugares del mundo. ¿Cómo se enfrenta a eso? Bueno, la realidad es que es muy difícil de enfrentar porque estamos hablando, usted acaba de mencionar que adquieren medios para defender intereses. ¿Intereses? Los ¿Cuáles suyos. intereses? Intereses económicos, gente grande. Claro. Entonces, la gente grande, una persona, yo como ciudadano, no tengo manera de poder enfrentar o contrarrestar a alguien que tiene todo el poder económico para comprar medios, para pagar tendencias. Entonces, en esa parte, lo único que yo puedo hacer es contar mi propia versión de la verdad. Y es precisamente donde las redes sociales han tenido su fuerte. Las redes sociales han tenido fuerte en el sentido de que yo como ciudadano puedo tomar un teléfono, grabar un videíto y viralizarme. Yo puedo enfrentar un medio si tengo las herramientas, si tengo las destrezas para hacerlo. Pero fuera de eso no tenemos otra cosa, no tenemos manera. Porque la información, estamos saturados de información. Hay una saturación de información tremenda y muchos medios, muchas personas que influyen, personas con periodistas, políticos, están vinculados a esos medios de comunicación que, aunque uno crea que son independientes, aunque uno cree que tienen cierta Credibilidad. sí, realmente obedecen a grupos económicos, de modo que no tenemos manera de hacerlo. Lo único que podemos hacer como ciudadanos es tratar de conseguir la aguja en el pajar. Y eso requiere tiempo. Una tarea titánica. Cris, los medios tradicionales obviamente han tenido que abrir sus vías en las redes sociales y en las plataformas digitales porque si no se quedan atrás. Claro. Ahora, ¿qué tan responsables son de haberle cedido más espacio a las redes sociales? Ya comentábamos que ellos se montan en la ola de la inmediatez, muchos de ellos. En eso, en darle espacio a las redes sociales y entonces, digamos, hacer más vulnerable el terreno para la verdad. Yo creo que es un tema de, tú lo decías, de la inmediatez. Si se maneja una red social de manera responsable, haciendo toda la tarea y no preocupándote por la viralidad, porque los likes nos están matando Sí. a los medios de comunicación. Con tal de obtener likes y viralidad, publican cualquier cosa. Así tengan que retractarse, si es que se retractan, porque muchas veces ni siquiera se retractan. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que deberíamos tener nosotros como periodistas? Corroborar la información, pero ciertamente es que el mundo ha cambiado. Ya la gente rara vez se sienta de repente a ver un noticiero completo. Queremos todo resumido. Tú quieres todo en un tweet, lo quieres todo. Es más, te lo confieso, yo a veces veo cosas que duren más de 10 minutos y es como que pereza, me consigo mejor el resumen. Sí. Entonces, en ese afán... Todo rápido. Claro, todo es rápido y la cantidad de información que tenemos en este momento, históricamente nunca habíamos tenido el volumen de información. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el medio de comunicación? Tener un equipo de periodistas serios, responsables, que verifiquen cada una de las noticias que se suben a las redes sociales. Pero caemos... Otra vez, ¿quién le pone el cascabel al gato? Cierto. ¿Quién va a hacerse responsable y sacrificar me gusta por la verdad? Cuando el Indotel dio la rueda de prensa para anunciar el foro que se está realizando hoy mañana en Unive, con el tema redes sociales, periodismo y democracia, decía Guido Gómez Mazara, el presidente de Indotel, que el 64%, de acuerdo a un estudio, de las informaciones que se sirven a través de las redes sociales son falsas y que el 77% de las personas que comparten esa información no se han percatado de confirmarla y ni siquiera incluso la han leído. ¿Qué opinan ustedes? Que exactamente, la gente se queda con el titular. Y muchas veces tú entras a la noticia y dice algo diferente, porque también está en internet, hay algo llamado el clickbait. El clickbait es una manera de ponerte un titular tan escandaloso que tú tengas que verlo o lo compartas. Pero en la prensa escrita también, mi querida Cris, tú ves un titular y te vas al cuerpo de la información y tú dices, pero aquí no dice nada de lo que decía el titular, una manera de atrapar la atención. Y la gente no lo lee. No. Y lo comparte. Y sí, efectivamente, en WhatsApp me pasa con mi mamá, por ejemplo, que siempre me pasa yo, mamá, ¿verificaste? No, te lo paso a ti para que verifiques. Al menos ya ella lo sabe, pero ¿cuántas personas hay que no tienen idea que ese link que le compartieron es falso? Y sí, esas cifras para mí son bastante razonables. ¿Usted qué opina, Melvin? Entiendo que esto es un temita más complicado y es importante matizarlo. Tomemos un caso hipotético. Ocurre un accidente allá afuera. Como medio de comunicación, ustedes, que ya son formadas en la prensa y en la comunicación, ustedes están obligadas a reportar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Las 5 preguntas del periodismo. Claro. Responder esas 5 preguntas se toma tiempo.
pero la persona que está allá afuera lo graba con un celular y lo sube y no tiene que pasar por esos criterios. Entonces, la prensa se ve atrapada en tener que confirmar, verificar, y esa pesadez que tiene, esa pesadez, esa burocracia, le quita el espacio. Entonces, otras personas que no tienen esos criterios, que simplemente suben y ya, le toman el espacio y la gente lo consume. Entonces, aquí viene el problema. No es que, yo no creo que realmente sea que el 64% de las noticias sean falsas, sino que tienen algunos grados de falsedad. Ocurrió un accidente y una persona dice, hubo 10 muertos, pero tal vez solamente fueron 3, tal vez no hubo muertos. O sea, hubo un accidente, pero los detalles específicos quizás pueden estar alterados. ¿Por qué? Por desconocimiento, por especulación. Entonces, a medida que la noticia se va difundiendo, se va agrandando y va obteniendo detalles que no estaban inicialmente. Que no son reales. Vamos a continuar la conversación porque es harto interesante y tenerles a ustedes desde sus miradas mucho más. Pero vamos a volver al tema del foro Redes Sociales, Periodismo y Democracia, donde más temprano tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, y con Fausto Rosario Adames, periodista y miembro del Consejo Directivo de Indotel. Adelante. Y es muy lamentable que las redes se utilicen desde las individualidades para generar contenido falso, para generar contenido manipulado, para generar contenido agresivo, promotor de odio, promotor de infamia, de denigrar la dignidad de las personas por razones, qué sé yo, de género, de religión, de política. Esas palabras soeces y agresivas que se dan continuamente en las redes sociales nunca la hemos visto en medios de comunicación formales, salvo en los últimos tiempos cuando hay gente que ya en la radio y en la televisión se expresa de manera muy desaforada. Y todo esto rompe con el esquema tradicional de formación del ejercicio periodístico y de la responsabilidad de las personas que ejercen un rol como comunicadores. Normalmente se dice que son orientadores. Bueno, pues hay que tomar en cuenta que un maestro, si se toma en cuenta que un comunicador puede ser como una especie de maestro, no puede de ninguna manera en un aula romper el esquema de la formalidad y agredir a los alumnos, agredirlos verbalmente o generar contenido que pueden ser denigrantes. Por eso yo definitivamente entiendo que el papel de los medios sigue siendo un papel importante, aunque estén en crisis, y hay que buscar la fórmula para que los medios sobrevivan y sean un contrapeso al poder del Estado y sean un contrapeso en una sociedad que busca siempre equilibrios. Son altas, porque yo pienso que el Indotel, usando en el buen sentido de la palabra la plataforma académica de UNIBE, lo que trata es de contribuir a generar espacios de reflexión sobre el modelo democrático, redes sociales, el concepto fake news y cuánto ha ido evolucionando para unos e involucionando para otros el producto periodístico como calidad. Entonces, sobre esa base hemos traído a Juan Luis Cebrián, una figura icónica del periodismo, del pensamiento, entre otros factores, miembro de la Real Academia Española, entre otras cosas, y director simbólico siempre del periódico El País. Si alguien quiere entender la transición democrática en España, yo creo que Cebrián es una fuente de consulta por excelencia y por eso lo estamos haciendo aquí, con mucho gusto. Y otros intelectuales también van a ser incorporados en estos 2 días en UNIBE. Respecto a la compenetración con los estudiantes con UNIBE, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de comunicación que se enfrentan a los desafíos del periodismo en la era digital? Que se formen, que se preparen, que el fundamento de cualquier profesional del siglo XXI no solo tener acceso a las herramientas tecnológicas vitales, pero una base formativa es indispensable para eso. ¿Son necesarias este tipo de actividades en el país? ¿Usted piensa que...? Una sociedad que no discute ideas esenciales que transforman una sociedad que anda bien. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. ¿Cree usted que se van a replicar, que van a ser mucho más a menudo? Lo vamos a hacer constantemente. El próximo mes tenemos otra sorpresa también. Ramonet, lo puedo decir. Ignacio Ramonet, también bien. Okay. Respecto a la fecha de hoy, ¿fue clave para hacer este...? Totalmente. Hoy es una de las múltiples maneras de celebrar, si se llama celebrar, pero hacer conciencia es un acto conmemorativo de una figura icónica de las libertades civiles, políticas
y un referente del periodismo abnegado, como fue Orlando Martínez. Y ciertamente hoy es el 50 aniversario del asesinato de Orlando Martínez, sobre quién y sobre el hecho. Tendremos una nota más adelante. Tengo una teoría sobre lo que hablábamos antes de darle paso a lo del foro, en función de lo que decía Melvin, de que claro, en la inmediatez, poniendo de ejemplo un accidente, dado que el periodismo serio debe seguir el rigor de qué, quién, cuándo, cómo y dónde y por qué. ¿Y hasta para qué? Y hasta, claro, incluso, pues mientras tanto otra persona, Juan Pérez, ha hecho una grabación, lo sube a las redes y bueno, se viraliza. Mi teoría sería que en función de la ética, y me gustaría saber su opinión, el medio puede decir, ha habido un accidente en tal esquina, es una noticia en curso, mientras indagamos los detalles, informamos más adelante. Es una manera de estar adelante, pero de mantener la esencia de la ética profesional. ¿Qué opinan? Hay medios que lo hacen, noticia en desarrollo. No pierdes la inmediatez, pero tampoco te adelantas a los acontecimientos y empiezas a especular, porque ahí es donde empieza el problema. La especulación es la que te trae el problema. Es como el chisme, que se va agregando, distorsionando y al final la última versión no tiene nada que ver con la original. Pero o sea, una cosa, lo que decían, no está divorciada de la otra. O sea, yo puedo ir rápido y además yo considero que en esta época los periodistas tenemos que ser veloces y tener contactos. Tenemos un WhatsApp donde hay seguramente muchísimas fuentes. Tenemos acceso a redes sociales. O sea, que una cosa no está divorciada de la otra. Claro. Yo puedo publicar rápido porque incluso lo he hecho desde mi cuenta de publicar cosas casi que en el instante con la información que he logrado corroborar. No pierdo la inmediatez, pero no soy irresponsable. Correcto. Melvin. Tenemos todas esas herramientas, lo que no tenemos es el tiempo para utilizarlas y poder distinguir aquello importante de lo no importante. Algunas personas que tenemos más vínculos con los medios como nosotros podemos hacerlo, pero el ciudadano promedio no dispone de tanto tiempo para tratar de verificar, simplemente consume. Fíjense que en el caso de ustedes que están en los medios, trabajan con los medios, ustedes son productores de información. El público detrás consume información. La mayoría de la gente está consumiendo información. No están buscando para contrastar o para generar esa información. Y además de eso, es importante también tomar en cuenta que muchas veces esas noticias erróneas o falsas, o como lo queramos llamar, muchas veces no son producto de la malicia. A veces son simples errores. De hecho, hoy mismo, ayer, había una noticia de que Estados Unidos bloquearía el visado a República Dominicana en una lista de 43 países. Sí, pero resultó que había sido una mala traducción. Alguien tradujo Dominica de inglés como Dominicana en español. Pero yo quiero agregar algo. Muchas veces no es con mala intención, pero muchas veces sí es con intención de viralidad. De a mí no me importa publicar lo que sea con tal que mi información ruede y yo obtener la atención. Bueno, y eso sería un caso de estudio aparte, ¿no? Porque la gente necesita esa atención. Claro. Pero entonces no hay malicia, pero sí hay un propósito también, al final. Puede serlo, porque hay una cuestión de conseguir los clics, la cuestión de llamar la atención. De hecho, la atención es por lo que todo el mundo está compitiendo. Todo el mundo quiere la atención de la gente. Entonces, ¿cómo se consigue la atención? Dándole algo diferente. Escandaloso. Dándole algo que jale las emociones de la gente. Y para jalar las emociones de la gente se usan todos los recursos al alcance. Melvin, los diarios tradicionales han sido desde siempre garantes de la ciudadanía que los consume. Es decir, sin importar las tendencias políticas y demás, sus roles precisamente, estar en el medio y hacer ese concierto de voces en torno a un hecho de manera tal que quien consume la información saque sus conclusiones. Sin embargo, hablamos de grupos económicos detrás de esos medios, aquí en cualquier lugar, ¿no? ¿Cuántos hoy día se alinean, y está correctamente dicho, no se dice alinean, se dice alinean, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, con la posverdad? Bueno, esa parte es muy subjetiva. ¿Y si se atreve a decir cuál es? ¡Ay! Sí. Claro, porque tenemos que hacer el servicio completo a la ciudadanía. Mira, es una parte muy subjetiva porque, en primer lugar, el hecho de que el medio responda a un grupo económico no necesariamente influirá en ese medio en todo. ¿Cierto? Simplemente, si ese es un grupo económico, un grupo bancario, por ejemplo, se tratará en el tema bancario defender a sus propietarios, pero en otros temas posiblemente no. ¿Cierto? Entonces,
lo que podríamos decir es que, basado en los propietarios del medio, podríamos encontrar algunas tendencias con algunos temas. Pero eso no implica que en términos generales tenga más credibilidad. Vamos a las tendencias políticas. Bueno, Suéltese, dígalo. es que, a ver, aquí y en cualquier país tenemos el mismo problema. Los medios se alinean con los grupos de poder y es algo inevitable. Los medios que tratan de ser independientes son los que terminan fracasando. ¿Por qué? Por la falta de apoyo financiero. Claro. Aparte de que un medio de comunicación no sobrevive en el tiempo enfrentándose al poder. Un medio de comunicación puede sobrevivir un tiempo, pero a medida que van cambiando quienes manejan el poder, el medio no puede sobrevivirlo. Entonces, no tienen otra manera que tomar y dejar. Ya. Para ir cerrando el tema, que ya debemos llegar a conclusiones, ¿qué recomendaciones podemos dejarle a la gente para que pueda ir afinando su criterio y no dejarse embaucar por todo lo que nos tratan de colar por ojo, boca y nariz para hacernos creer una cosa que no necesariamente es? Yo desconfiaría de todo lo que me llega a través de un link, realmente. Si a mí me comparten un link de WhatsApp, yo desconfío inmediatamente, voy a Google, trato de buscarlo y voy siempre tratando de buscar mis 3 fuentes. Hay herramientas, por ejemplo, Google Lens, a mí me parece una maravilla porque uno puede pasar incluso un video donde sencillito, usted nada más le pone el dedito, te toma la imagen y te dice cuál es el origen de ese video. Y ahora que estamos lidiando, aparte de la posverdad escrita, con la posverdad en video, con la inteligencia artificial, entonces hay que ser el triple de cauteloso. Pero sí, el consejo siempre es verifique todo lo que le llegue a usted. Excelente recomendación, Melvin. Yo cuando veo un tema así y tengo mis dudas, yo trato de identificar si tiene mucha coincidencia con otras personas que también estén enfocados en lo mismo. Porque es muy común que cuando hay un tema, cuando desean que creamos una cosa, haya cierta coordinación, sea con medios tradicionales o sea en redes sociales. Se pone un grupito que quieren venderme esta situación y yo veo la situación y planteo mi duda. Claro. Si claro. todos me quieren vender eso, hay algo detrás. Algún interés. Bueno, recuerden que las reputaciones se construyen y se destruyen en las redes sociales. Yo le agregaría que desconfíe de todo aquel usuario, voy a llamarle así, que no esté identificado, que tiene una fotico de un paisaje, un nombre que son 18 letras y no dice nada, cosa que usa mucha gente incluso para comentar y botar veneno. Por eso no se mortifique con esos comentarios negativos. Lo que importante es que lo que usted crea, pero cuídese de esas fuentes anónimas, porque lo que están es para hacer mucho daño. Gracias, Cris Viñas, periodista y experta en redes sociales. Melvin Peña, quien es politólogo, porque nos han permitido con sus miradas ahondar en este tema tan importante para todos.